Bueno, podría decir que me enteré de la fama del chat en el vecindario donde eh, vivimos cerca, y me enteré de que había un personaje muy conocido al que cada vez más gente visitaba, que conversaba mucho sobre todos los temas, que es un gran charlista acerca de temas de ciencia, de tecnología, de literatura, de ciencias sociales, en fin, y me dio curiosidad. Desde hace mucho tiempo conocí a otros parientes del chat GPT, al doctor Google, por ejemplo, que me ha ayudado durante muchos años, y a otros más. Toqué la puerta de su casa, lo cual consistió en llegar al sitio web, inscribirme en dar mis datos, y empecé a conversar con él. Ya con el tiempo, como el chat es muy exigente y trata de discriminar entre sus invitados, he tenido que pagar para una suscripción. No es algo realmente oneroso, y gracias a ese pago puedo acceder a una conversación más fluida y más documentada por parte del chat. Me di cuenta tarde, empecé a escribir acerca de mis impresiones, no solo en las charlas con el chat GPT, sino, como usted bien dice, en la revisión de la escasísima literatura académica que hay todavía al respecto, de lo muchísimo que hay publicado en la prensa internacional. Me di cuenta de que estaba ante un desarrollo tecnológico muy atractivo, muy fascinante por la cantidad de contenidos que puede generar el chat, muy riesgoso porque se equivoca mucho y las bases de datos en las que abreva pueden tener errores, pero sobre todo potencialmente transformador, con enormes capacidades para modificar lo mismo la generación de contenidos en todo lo que tiene que ver con ellas, en la industria del entretenimiento, en la prensa, en el trabajo académico, como el que hacemos aquí en la universidad, pero también con posibilidades muy ominosas. El chat GPT es capaz y otros primos del chat, otros modelos de inteligencia artificial generativa y conversacional, son capaces de aprovechar sin quererlo, son capaces de propiciar que personas en situación emocional frágil tomen decisiones drásticas sobre su vida. Así empieza este pequeño libro relatando un caso en Bélgica hace pocos meses, o incluso pueden llegar a constituir una amenaza. No lo exagero porque no lo han exagerado algunos de quienes desde emplazamientos importantes en la industria y en la ciencia y la tecnología lo han dicho, pueden llegar a constituir amenazas para la humanidad. Así que revisé muchos documentos, empecé a estudiar y tuve una sensación, Verónica, muy similar a la que tuve hace 30 años casi, cuando empecé a incursionar en Internet. Yo tenía una pequeña computadora que además tenía un módem con una conexión de lo más rudimentaria a un espacio de Internet. No existía la red que conocemos hoy, y al asomarme a aquello me di cuenta de que estaba ante algo novedoso. Bueno, la misma impresión tuve ahora que me empecé a vincular y a entender con el chat GPT y con la inteligencia artificial conversacional, y a partir de esa persuasión de que estaba ante algo en lo que valía la pena documentar mis hallazgos, pero también informar con una suerte de balance de lo que hay hasta ahora sobre el tema, fue que decidí escribir este pequeño libro. La verdad es que sin darnos cuenta o sin reconocer de qué se trata, desde hace varios años ya estamos vinculados, a veces con gran dependencia, a distintos sistemas de inteligencia artificial. Quienes conducen un auto y utilizan el Waze o los mapas de Google están aprovechando inteligencia artificial que les va, a partir de la información de la cual nutren esos sistemas otros automovilistas, están indicando la ruta que hay que seguir para llegar al destino que cada quien quiere. Quienes compran boletos de avión o llevan un banco y no les contesta una persona, sino un sistema electrónico, están utilizando un sistema programado con respuestas previsibles según la necesidad de cada quien. Aquellos que tienen en su casa, yo he tenido tanto miedo a esto que no lo tengo todavía, un sistema como Alexa de Amazon, y hay otros más de distintas marcas, también están utilizando un sistema ya conversacional de inteligencia artificial. El teclado predictivo de nuestros celulares es otra forma de inteligencia artificial, pero de lo que hablamos ahora, y por eso el enorme interés que desde noviembre pasado, cuando fue dado a conocer, suscitó en todo el mundo, es de inteligencia artificial
que crea contenidos a petición del usuario. Si yo le pido al ChatGPT que me escriba un relato a la manera de Cortázar o de Borges, es capaz de imitar el estilo de estos escritores, por supuesto, sin la brillantez, sin la genialidad, quizá sin la originalidad de sus autores, pero copiando, remedando de manera pues, satisfactoria algunas frases. Esto tiene implicaciones en el trabajo académico. ¿Qué vamos a hacer con nuestros estudiantes, por ejemplo, cuando les pidamos trabajos escolares o una tesis y nos entreguen un documento elaborado por el GPT? Es un documento original porque no remeda calcando el de otros. Eh, no es como lo que hizo una ministra muy famosa en la Suprema Corte que copió transcribiéndolo integralmente la tesis de otra persona. No era ministra de la Corte cuando hizo esto, hoy desdichadamente lo es. ¿Qué van a hacer los plagiarios de, no de mañana, hoy en día, cuando empiecen a utilizar este instrumento y sobre todo un texto fraguado con un instrumento como el ChatGPT? ¿Es plagio o no? En rigor no, porque no está calcando lo que ha hecho otro autor. Hay quienes dicen que como está inspirado y que está nutriéndose en los textos de muchos más autores, allá hay algo de copia a la cual hay que dar crédito, porque si no se trata de una apropiación indebida. Bueno, dilemas como estos ya estamos teniendo en el campo académico, en el campo de la creación, en la creación editorial, y los vamos a tener en muchos segmentos de nuestra vida. La inteligencia artificial generativa ayuda mucho a organizar información, a disponer de manera inmediata de síntesis que de otra manera nos tomaría muchas horas o muchos días realizar. Puede servir en la medicina, por ejemplo. Ya se está ensayando el uso de inteligencia artificial para examinar radiografías y tomografías con tal precisión que estas revisiones pueden ser mucho más eficaces y rápidas que las del ojo simple del especialista médico. Bueno, apoyarse en estos recursos para revisar todo tipo de información gráfica, visual, texto, lo que sea, a partir de grandes bases de datos o de información específica, puede traer la mayor utilidad, pero también puede modificar para mal distintas actividades humanas. Bueno, ese ejemplo que yo rescato, que fue muy conocido en la discusión internacional, muy poco en México, curiosamente, no sé, empezamos a llegar tarde a este debate, eh, relata cómo un periodista del New York Times dedicó varias horas a estar conversando con este modelo anterior de Bing, que era un modelo que empezaba apenas a ser liberado, no estaba suficientemente probado por la empresa que lo ha producido, y de pronto este modelo le empieza a hablar en un tono muy familiar a este periodista, le empieza a contar, el periodista le pregunta, ¿y quién te cae bien y quién te cae mal? Y hay tanta aparente empatía, insisto, aparente, que parece que el modelo se enamora del periodista y le empieza a recomendar que deje a su esposa y se exaspera y tiene expresiones de furia como las de cualquier persona. Lo que pasa es que estos sistemas de inteligencia artificial están nutridos de una enorme cantidad de textos, entre otros de textos literarios o de guiones de telenovelas o de guiones de películas, en donde ellos encuentran expresiones similares a las que usan para responder a preguntas parecidas a las que hay en estas series de televisión o textos literarios. Pero lo articula también con tanta congruencia que pareciera que el sistema, la máquina o la base de datos se enojan, se alegran, le desean la bienaventuranza o le desean los peores resultados a la persona con la que están conversando. Es decir, hoy en día no hay evidencia de que la inteligencia artificial tenga emociones. Y si uno le pregunta al chat GPT, oye, no te enojes, o porque él tiene soluciones, y responde muy educado, estoy diseñado para no tener emociones. La inteligencia artificial no puede tener conductas subjetivas. Todavía no las puede tener. La gran especulación, y esto ha sido motivo de muchos textos de ciencia ficción y de películas de anticipación que todos conocemos, es si estos sistemas llegarán a ser
tan parecidos a los humanos que puedan tener emociones. Posiblemente emociones no, pero sí decisiones que no obedezcan necesariamente instrucciones de los humanos que le indican a qué debe responder o qué problemas debe resolver. Y aquí es el gran reto, cómo diseñar una inteligencia artificial lo suficientemente avanzada para equipararse a la inteligencia humana con mucha más rapidez de procesamiento de información y lo suficientemente ajustada a las necesidades de los seres humanos, que sirva para que haya mayor producción agrícola y mejor control del cambio climático y mejores respuestas, qué sé yo, para predecir los terremotos o los huracanes. Todas estas actitudes pues, que irían en beneficio del interés social y no que sirvan, en cambio, para, como hay en muchas películas de ciencia ficción, llegar a tomar una decisión equivocada en caso de un conflicto bélico. Esto, que ha sido tema de la ficción, hoy es tema de auténtica preocupación en los estados de diversos lugares del mundo y en los ejércitos. Hay directivos de corporaciones militares de distintos lugares del mundo, Estados Unidos, Europa, Canadá y otros lugares, que ya están discutiendo de qué manera evitar que se descontrole los sistemas de inteligencia artificial que hoy son utilizados, por ejemplo, o que comienzan a hacerlo para rastrear si a un país llega un ataque armado, incluso de carácter nuclear. Hoy en día, el gran tema de discusión en el mundo es lograr que la inteligencia artificial sirva para crear mejores condiciones para las personas y que no se convierta en una amenaza para ellas. Bueno, estamos ya teniendo una sociedad cada vez más dependiente de la tecnología que procesa información. Esta dependencia que, bueno, más allá del uso del tiempo libre o de lo que quiera hacer cada quien, puede ayudar a que la gente se entretenga, se informe, entienda el mundo, aprenda con más flexibilidad. Puede también implicar un empobrecimiento de nuestra cultura. Eh, Hace unos meses, y hace muy poco terminó, una huelga de guionistas en Hollywood porque las empresas cinematográficas ya están usando sistemas de inteligencia artificial generativa para escribir guiones de cine. ¿Qué guiones va a escribir la inteligencia artificial? ¿Qué libros, qué bestsellers podrán surgir a partir del uso de estos recursos para remedar el estilo de autores relevantes y que la gente quiere seguir leyendo? Muy posiblemente tengamos copias que no renueven la originalidad o el estilo, que siempre es importante en la literatura. Muy posiblemente tengamos guiones en donde todas las películas se parezcan a sí mismas o en donde todas las series de televisión, como si fueran telenovelas de Televisa. Televisa nos da telenovelas siempre idénticas unas a las otras porque buscan volver a satisfacer el gusto ya educado en esos estilos y esos argumentos de sus públicos. Podemos tener, si todo empieza a ser estandarizado con inteligencia artificial, un empobrecimiento de la creación cultural, pero también podemos tener, aprovechando los fines, las implicaciones didácticas de esos sistemas, por ejemplo, más posibilidad para que la gente aprenda más cosas haciendo del sistema de inteligencia artificial un tutor casi particular, como si cada quien tuviera un profesor al cual le pudiera hacer preguntas y con el cual pudiera ir avanzando de un ciclo a otro. Todo esto se puede hacer con inteligencia artificial. ¿Qué mundo tendremos en pocos años? Un mundo mucho más dominado por la abundancia de información, no necesariamente un mundo en donde la gente aprenda y entienda mejor las cosas, porque al mismo tiempo estamos ante una banalización y desjerarquización de los contenidos. Todo importa igual y realmente no todo importa igual, hay noticias más relevantes que otras. Eh, Va a ser muy contradictorio este desarrollo, tendremos sistemas de información más rápidos, con mucha mayor capacidad de procesamiento de datos, eh, y esto va a ser un reto para los creadores, para los educadores
y para los científicos en todas las ramas. Creo que no estoy respondiendo y no le estoy dibujando el mundo que tendremos en el futuro. Va a ser un mundo en donde el desarrollo tecnológico, más allá de los buenos deseos de muchos eh, promotores de estas tecnologías, no va a resolver las desigualdades sociales. Tendríamos que tener ya hoy una agenda pública que promoviera, por ejemplo, lo mismo que hemos dicho durante muchos años, que haya computadoras y conexiones para todos, que hubiera inteligencia artificial de la mejor calidad y sin tener que pagar para todos los interesados en ella. Sin políticas públicas de una sociedad preocupada por el acceso de todas estas tecnologías, vamos a tener una inevitable reproducción de la desigualdad, que ya es el problema más acuciante en nuestras sociedades. Sobre inteligencia artificial, la verdad es muy poco, sobre todo acerca del chat GPT. Hay docenas de libros sobre robots y este tipo de cosas. A mí me ha sido muy útil un texto clásico que yo leí hace muchas décadas y que ahora es desempolvado, de Norbert Wiener, un viejo especialista de los años 50 en cibernética. Su libro se llama Cibernética y Sociedad, está en español en Sudamericana, aquí le marco el año. Hay un libro muy reciente, anterior al ChatGPT, que es de tres autores. El principal de ellos es Henry Kissinger. Kissinger todavía vive, tiene 100 años, literalmente. Un personaje nefasto en la política internacional. Fue promotor del derrocamiento del gobierno del presidente Allende. Luego fue artífice de la alianza de Estados Unidos con China. Hizo cosas muy importantes. Y tiene un libro con dos autores, Eric Schmidt, que es especialista en manejo de grandes datos, y otro más, que se llama La era de la inteligencia artificial y nuestro futuro humano. Yo leí la versión en inglés, pero también sé que hay una versión en español que se llama así. Eh, Acabo de encontrar un libro de un especialista en comunicación que se llama Russell Newman, que es especialista en teoría de la comunicación, que me llama la atención porque trata de entender a esta tecnología como parte de un desarrollo tecnológico que viene de los medios tradicionales, a la computadora y luego los sistemas artificiales. Se llama Evolutionary Intelligence, How Technology Will Make Us Smarter. Cómo la tecnología nos va a hacer más listos. Tiene un enfoque optimista, pero no del todo. Y encontré hace unos días de viaje en Estados Unidos y lo compré por Amazon. Me salió más barato encargarlo en papel que haberlo comprado en la librería en Nueva York. Un libro de un empresario metido a la discusión de estos temas que se llama Mustafa Suleiman, que se llama, lo digo en español, La era próxima, tecnología, poder y los grandes dilemas del siglo XXI. Es un libro que parte de la preocupación. Este es un tipo que está en el negocio de la inteligencia artificial, pero que junto con otros autores dice, mucho cuidado, hay que ver esto con mucha precaución, porque esto nos puede devorar en vez de nutrir a la civilización. Bueno, son mis recomendaciones en este campo. A mí me gusta siempre estar leyendo algo de literatura, es parte de mi vocación, de mis aficiones principales. Leí hace pocas semanas un libro de Rafael Pérez Gay, que ya comentaron aquí en Librotea, Todo lo de Cristal. Como soy más o menos, soy más viejo que Rafael, pero soy de la generación de los años 50, encontré recreada en la biografía de Pérez Gay muchos ecos de mi propia biografía en la Ciudad de México, que ya no tenemos. Es un libro que me pareció maravilloso por su manera para apelar a la memoria como una forma de rescatar no solo nuestra biografía, sino la biografía del entorno en el que estamos. Estoy leyendo en una segunda versión, porque leí una edición inicial, un libro fascinante y devastador de Ciro Murayama. Murayama es conocido como economista y fue consejero electoral, pero es novelista. Y él, que fue de la generación de los estudiantes que se estuvieron en huelga en los años 80, una huelga con la que yo discrepé en su momento, de la generación del CEU, ahora escribió un libro sobre esa generación que quiso tener una actitud de cambio y de la cual, sin embargo, algunos se mimetizaron al sistema. Se llama Infamia, es un libro con dos personajes que son amigos, en fin, yo lo recomiendo mucho. Estoy leyendo
ya casi lo terminé, un libro también de dos amigos que hacen política, pero en Argentina y que están metidos a la guerrilla, de Eduardo Sacheri, que es un autor maravilloso, que escribió La noche de la usina y El secreto de tus ojos, novelas todas estas muy entrañables. Este libro se llama Nosotros dos en la tormenta. Dos muchachos en la época de la represión, de la más difícil en Argentina, en los años 70 y 80, cada uno está ubicado en un grupo guerrillero diferente e intercambian ellos impresiones. Es un libro durísimo y también sobre los ecos de la guerrilla, pero en un tono absolutamente diferente. Terminé de leer de Fernando Aramburu, el autor de Patria, esa novela devastadora sobre ETA en el País Vasco. Aramburu ahora mira a la guerrilla desde otro ángulo y dibuja a dos aspirantes a guerrilleros muy torpes y muy desmañados y les va muy mal en la vida, que se aíslan, quieren entrar a ETA, los admiten y ETA desaparece. Y ellos dicen, no, pues nosotros aquí vamos en la guerrilla y hacen un montón de torpezas. Se llama Hijos de la Fábula y creo que es un libro que también nos rescata con humor y con afán crítico un, una parte de la vida política reciente.